Dios le bendiga, amados. Damos gracias al Señor porque cada uno de los que estamos aquí reunidos hemos querido disponer en un tiempo de esta mañana para adorar y bendecir el nombre del Señor y para meditar en su palabra. Vamos a orar antes para pedirle a Dios que sea Él glorificándose y enseñándose lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, por este nuevo día de vida, Señor. Gracias, Señor, porque meditábamos ayer con mi hermano, el dormir y el levantarse es como un renacer, como un resucitar, como un volver a la vida y con nuevas fuerzas, con nuevas ganas, con nuevos pensamientos, con nuevas cosas que tú nos das. En esta mañana queremos darte gracias por este nuevo día de vida y por lo que a ti, Señor, te plazca darnos a nosotros. Y te pedimos que este día de vida y los que quieren sean de propósito en nosotros conforme a tu voluntad. Enséñanos ahora a través de tu palabra, empezando por el predicador. Enséñanos y revélanos a través de tu Santo Espíritu lo que nos quieras decir a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana he querido traer una enseñanza que la he titulado Un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso. Quería como pasaje inicial que leyéramos Éxodo 34, del 6 al 7. Éxodo 34, del 6 al 7. Dice la palabra del Señor, y pasando el Señor delante de él, proclamó el Señor, Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Normalmente, pues, una de la mayor lucha que los hombres tenemos en nuestra relación con Dios tiene relación con el pecado. Y yo creo que ningún pecado nos maltrata tanto porque está íntimo a algo que a veces hemos pensado que es el diablo, pero no es el diablo, y es el de Dios, porque Dios fue el que lo hizo, y es nuestra sexualidad. Por eso, casi siempre cuando hay una exposición sobre el pecado, hacemos referencia a este caso, a los dos puntos que el Señor le marcó a esta relación, que son adulterio y fornicación. Pero en esta mañana lo que el Señor ha puesto en mi corazón es, muchas veces pensamos que por llegar a Cristo nos apartamos del pecado y ya no pecamos más. Pensamos que el haber venido a los pies de Cristo nos ha puesto como una campana de cristal que impide que el pecado nos toque. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto de ninguna manera. Y el pecado en la vida del cristiano tiene dos connotaciones. El domingo pasado mi esposa tocaba el tema del pecado en los hijos de Dios y sus consecuencias de no permitirnos recibir las promesas escritas. Ella más exactamente lo ilustraba a través de un ejemplo de aquel que sí pudo vencer la tentación porque sabía que Dios estaba con ellos, como el caso de José con la esposa de Potifar, ¿cierto? Que él fue firme y vehemente y debía ser una mujer hermosa y todo lo demás, pero él dijo, no, yo no quiero ofender a mi Dios. Y este hombre que me ha traído a esta casa, me ha traído porque ha puesto su confianza en mí y tampoco quiero traicionarlo a él. Entonces, ese es un punto, ¿cierto? Cuando el pecado nos aflige y permitimos que corte nuestra separación, o por lo menos que impida que las bendiciones de Dios, de acompañarnos a lo largo de nuestra vida, de darnos la victoria, de que ninguna espada contra nosotros prosperará. Tantas promesas y misericordias que hay de la palabra de Dios para sus hijos, a veces nosotros las impedimos
por culpa de la iniquidad que hay en nuestro corazón. Pero en esta enseñanza quiero enfocarme cuando el pecado intenta o nos destruye nuestra fe, nuestra paz. Allá en aquel caso veíamos el caso en que siendo cristiano de pronto puede estar adormecido, puede estar insensible y no me doy cuenta que las bendiciones de Dios, aunque Él me quiere bendecir, se me escapan porque no permito que los condicionales que Él siempre tiene para su bendición puedan llegar a mí. Pero en este caso sí, es distinto. Yo soy cristiano y soy consciente que en mí hay pecado. Pero en lugar de luchar contra eso, a veces nos afligimos y pensamos que Dios está separado de nosotros porque es imposible que llegue a nosotros. El apóstol Juan en su epístola de primera de Juan 1, en el verso 8, nos lo dice claramente. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Oiga esa afirmación concluyente, no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. De manera que este es un proceso continuo que vivimos mientras estemos en este cuerpo. Ahora bien, una cosa sí debemos tener clara, ¿no? Dios es misericordioso, pero de ninguna manera, como lo dice en el versículo que acabamos de leer al inicio de la enseñanza, ¿verdad? Él dice claramente que de ningún modo justificará al malvado. De ningún modo justificará al malvado. O sea que Dios nos está diciendo que de ninguna manera entrará por inocente a culpable. Esto parece contradictorio porque uno dice, bueno, a Dios, ¿me vas a perdonar o no me vas a perdonar? ¿Y cómo estoy con esto? Pero lo que nos dice, lo que realmente debemos entender es que Dios nos dice que nos puede librar de las consecuencias últimas de nuestro pecado, que bien puede ser la muerte física o la eterna, lo que la Biblia llama la segunda muerte. Pero Dios no impedirá, porque es Dios justo, que las consecuencias de nuestros pecados nos toquen. Nosotros vemos un ejemplo que es muy diciente y creo que es uno de los ejemplos que yo siempre cito, pero es que es imposible no citarlo porque este hombre, aún después de su muerte, el Señor dijo de él, ninguno como el corazón de David. Pero David resumió en una sola acción, en un solo pecado, resumió múltiples transgresiones y graves. Él cometió adulterio y además de eso cometió asesinato contra un hombre que lo amaba como su rey. Por lo que por lo menos importante hay que agregarle a los pecados de David el de traición. El de traición. Según varios apartes de la ley mosaica, David debía ser ejecutado de forma vergonzosa y vil. Pero Dios tuvo de él misericordia. Pero por otro lado, Dios no impidió que todas las maldiciones que estas acciones de David traían sobre su vida llegaran a él. Ahora, aparte de eso, ¿qué tenemos? Que la gracia de Dios tampoco se apartó con David. Él le dio una hermosa promesa y era que a través de su familia iba a traer al Redentor del mundo, que David no lo entendía, pero él le dice en los Salmos, fijaré tu trono de tu casa para siempre. Y ese trono en la casa de David para siempre es Jesús. Es un privilegio grandísimo. Y usted se pone a revisar las acciones en la vida del propio David y de sus hijos y son vergonzosas. Y si usted mira la genealogía saliendo desde Abraham, encuentra también muchas acciones vergonzosas en los hijos de Abraham. Pero a Dios le plació usarlos para traer a su hijo Yeshua a este mundo para nuestra redención y gracia. ¿Por qué? Porque Él es Dios, tal como Él lo dice al comienzo. Creo que es importante cuando nosotros deseamos conocer a una persona, ¿cierto? Cuando nosotros deseamos conocer a una persona, es importante que nosotros conozcamos cómo se define ella a sí misma. Bueno, con los seres humanos
para ser franco, es importante, pero es complementario, porque muchas veces pensamos de nosotros una cosa, pero para con los demás somos otra. Así es. Pero que en el caso de Dios, esa es una declaración, como decían mis profesores de matemática lógica, les decían, suficiente y necesaria. Eso nos basta. De manera que, como escuché en una prédica hace muchos años, nada como esta declaración en el libro de Éxodo, que Dios hace de sí mismo, para nosotros conocer la naturaleza real de Dios y no aquella que a veces erróneamente nosotros formamos en nuestras mentes. En un ser que es dueño de toda la sabiduría, conviene inferir que obviamente los primeros atributos que él menciona, no los mencionó por casualidad. En su sabiduría los menciona porque son aquellos que él quiere que nosotros tengamos presentes y resaltados de él. Porque él entiende que son lo que mejor los definen a él para con nosotros. Y esos son misericordioso y piadoso. Podría haber invertido el orden. Podría haber dicho, yo soy el Dios que amo toda justicia y de ninguna manera tendré por inocente al culpable. Y y al final decir, pero ten en cuenta que yo soy para ti un Dios misericordioso y piadoso. Pero no lo hizo así. Primero mencionó aquello que era más importante. Yo soy un Dios misericordioso y piadoso. La palabra misericordioso no necesita mayor explicación, pero me llama la atención que en las Biblias en español traducen el segundo atributo como piadoso. La Real Academia nos dice de la palabra piadoso. Un primer significado como adjetivo es que sea benigno, blando, misericordioso, que se inclina a la piedad y conmiseración. Un segundo adjetivo que es dicho de una cosa que conmueve a la compasión o se origina de ella. Y un tercer adjetivo es que sea religioso, que sea devoto. Pero también hace muchos años estuve en una prédica, me acuerdo yo de un pastor, creo que era de Chocó, no recuerdo su nombre, donde él explicaba el tema de los píos. Y muy acertadamente este hermano explicaba que la palabra pío tiene que ver con ser santo. Luego ser piadoso es ser santo, ser apartado para Dios. Eso es lo que cuando usted ve que en el latín se traduzca como pío, algo que estaba en griego, estaban queriendo decir que era santo. Sin embargo, el significado a lo largo de los siglos se ha traspuesto y lo hemos asimilado a términos como misericordioso, pero ese no era el término original. El término original tiene que ver más con el tercer significado que le da la Real Academia hoy, como algo religioso, como algo devoto, como algo santo, apartado para Dios. De manera que quedamos un poquito confundidos, porque la palabra misericordioso no tiene que ver mucho con el piadoso de santo. Entonces volvámonos un poquito al hebreo original. La palabra que usa la Biblia hebrea es kahanum, y su significado en unos índices Strong traduce amable, clemente y, en resumen, con gracia, lleno de gracia. Y eso sí es complementario con misericordia. Misericordia y gracia. Esas dos cosas son muy complementarias. ¿Por qué? Porque en la misericordia es cuando yo, siendo culpable, no se me impone el castigo que merezco. Pero la gracia es cuando recibo un beneficio o bendición que tampoco me merezco. De manera que ahí sí vemos dos significados de lo que Dios quiso decir. Yo soy misericordioso y lleno de gracia para contigo. Ahora bien, nosotros a lo largo de nuestra vida debemos tener muy en cuenta esta definición que Dios hace de nosotros, porque con frecuencia las veces que fallamos, las veces que tropezamos en nuestro caminar como cristianos, tendemos a sentirnos desconsolados, pero volvamos siempre a esa parte de Éxodo y volvamos a leer quién es el Dios en quien hemos creído, un Dios misericordioso y lleno de gracia para con
nosotros. En el Sermón del Monte, el Señor nos da dos enseñanzas que debemos analizar. En el libro de Mateo 5, en el verso 27 al 30, podemos leer: habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te escandalizare, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea lanzado en el infierno. Y si tu mano derecha te escandalizare, córtala y échala de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea lanzado en el infierno. En mis primeros tiempos de cristiano, a mí esta frase me daba terror, porque yo decía: Señor, pero ¿y entonces cómo va a ser uno salvo? Sobre todo en los tiempos que vivimos, ¿verdad? En que, por ejemplo, en el caso de los varones, muchas mujeres usan unas vestimentas que lo han llevado, por llamarlo eufemísticamente, moda sexy. A mi esposa le gustaba ver mucho un programa de Estados Unidos, ¿no? En un programa mojigato de Estados Unidos, en una red, y a mí me llamaba la atención que las mismas mujeres de esa cultura, que pues son muy libres en su pensar, veían mujeres que se vestían en esta moda sexy y se lo decían de frente: oye, pareces una prostituta, cambia esa manera de vestir. O como ellas decían muy jocosamente, no tiene por qué estar mostrando la mercancía. Porque querían inferir de que son modas que cuando el hombre la ve, porque el hombre es instigado a la atracción sexual por la vista, obviamente despiertan un deseo sexual. De manera que es bien difícil entonces esta frase que el Señor nos dice: si eran aquellos tiempos de Él, hoy en día peor. Y hoy en día, con esta sociedad tan sexualizada que tenemos, ni las pobres mujeres escapan a eso. Yo siempre he pensado, hay un centro comercial que al subir una escalera y usted doblar, tiene dos estampas de dos muchachos completamente en ropa interior, y claramente pues la ropa interior muestra sus miembros viriles. Y yo siempre he pensado, ¿cuántas mujeres pasarán por aquí y ellas no son de plástico, no son de hierro? Alguna de ellas pensará: uy, qué muchachón, el Señor me lo regalara de marido. Pero claro, tengo el barrigón ese allá en la casa que le digo que salga a hacer ejercicio y ni quiere salir a trotar. Pues Jesús dice que ella ya fornicó, que ella ya es una adúltera y que no tiene derecho al reino de Dios. Para nosotros entender el contexto de las cosas que nos dice Jesús, debemos entender todo lo que está en el medio. ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús? Pues claramente a judíos y mayormente a fariseos, que era la corriente dominante en esos tiempos. Y que una de sus principales características era querer lograr el cumplimiento estricto con comas y tildes de la ley mosaica. Y claro, aquellos que pensaban que lo estaban logrando no podían impedir un sentimiento de superioridad y de jueces inflexibles sobre los pobres seres humanos que no lo lograban o que trastabillaban en su lograr. Esta estrategia de Jesús me hizo recordar en algún momento lo que es la administración de empresas hoy en día, ¿no? Donde hablamos de metas. Y que muchas veces en las empresas, cuando determinan las metas para sus empleados, las relacionan con deportes, con disciplinas como el salto de garrocha o salto alto. En esta disciplina al atleta se le fija una altura de una barra horizontal, el cual debe saltar sobre ella sin tocarla en lo más mínimo y mucho menos hacerla caer. Foul completo en el juego si hace eso. Entonces, en las empresas les gusta mucho usar la analogía de esta disciplina, porque dicen: estas son tus metas y te las voy a subir. Estábamos aquí, pero ahora vamos a estar acá. Entonces, es lo que las empresas hoy en día llaman estándares, ¿verdad?
llaman estándar y con frecuencia las empresas con miras a ser más exigentes y mejor costo efectiva, cada instante le están subiendo esos estándares a sus empleados. De manera que pareciera ser que tenemos a Jesús hablando al pueblo, claro, conocedor de la ley mosaica, le dice, oye, sí, existe un estándar, no adulterarás, no tendrás sexo con la mujer del prójimo, pero después le dice, espérate un momentico, es más alto, es que cuando la mires y la deseas, ya adulteraste, ya no eres digno de mi reino ni del reino de mi Padre. Si eso es lo que en esencia quisiera decir, entonces Jesús nos estaría diciendo, ¿para qué te esfuerzas? No vas a poder cumplir con esto. Tú como fariseo dices, es más, hablamos de codiciarla, dice mi hermano, que es codiciar, es enamorarla, es gustarle. O sea, es una actitud más amplia, ¿verdad? Y es terrible, o sea, denota que muy difícilmente escaparíamos adelante de Dios de este pecado. De manera que Jesús no estaría diciendo, olvídate de cumplir la ley, jamás lo harás y jamás entrarás en mi reino. O será por otra parte que lo que Jesús quiso fue mostrarnos que debemos esforzarnos en ser agradables a Dios y su palabra, pero de que en ninguna manera seremos 100% cumplidores de ella. Yo creo que todos los seres humanos queremos que el día que lleguemos delante de Dios podamos llegar como el muñequito con, aquí llega tu hijo, Señor, santo, vea, yo cumplí tu palabra al 100%. No hay gota de mancha en mí para que sea acepto delante de ti, mi Señor. Lo que Jesús nos está diciendo es, bájate de esa nube. Siempre que llegues a mi Padre, llegarás con pecado y llegarás siendo alguien que no merece estar delante de mi Padre. Y de pronto los que lo escuchaban decían, bueno, qué desesperanza y qué vamos a hacer entonces. Nosotros hoy en día, que estamos bajo la gracia, entendemos el resto del mensaje de Jesús. Es que no era por obras, no era por querer cumplir un decálogo, una ley, un estatuto, una norma. Es por gracia. ¿Y para qué se necesitaba para esa gracia? Se necesitaba que ellos cogieran a Jesús, lo colgaran de un madero, lo mataran y que Él después resucitara. Ese era el complemento del mensaje que Jesús les estaba dando. Que para ser realmente aceptos ante el Padre, no hay manera que lleguemos allá. Porque sin ninguna duda, todos, hombres y mujeres, somos adúlteros. Todos en algún momento hemos visto a una mujer o una mujer ha visto a un hombre y con toda seguridad de pronto lo habrá deseado, tan bueno, o uno que es mujerona. Y menos nosotros los hombres, como ya lo decía al comienzo, con la exposición, como dicen las norteamericanas, de mercancía, que algunas mujeres casadas hacen. Entonces, la gracia solo la podemos alcanzar a través del sacrificio de Jesús en la cruz y de su resurrección de los muertos. No tenemos otra opción de alcanzarla. El Señor también me traía a colación, era que entendiéramos que no debíamos creernos más grandes que nadie. Y Él ponía en mi corazón una analogía, ponía en mi corazón que hay 3 familias. En una familia está una mujer muy devota, una mujer cristiana firme, educa a sus hijos, fiel a su esposo y todo lo demás. A su lado vive otra familia y enfrente está otra familia. La familia de enfrente, la señora va con ella al culto y todo esto y firme. La del otro lado un poco fría y la de al lado tiene un esposo que es una estampa de hombre. Un muchachón que ni se diga. Y que cierto día esta mujer pues había siempre manteniendo la distancia con el tipo porque realmente es muy atractivo y no quiero ni pensar, pero se encuentran yendo en el ascensor los dos solos y el tipo comienza a inferirle de que le agrada, sin ser vulgar, pero se lo está diciendo, y el corazón de la mujer da un vuelco. ¿Por qué da un vuelco? Porque da un vuelco porque el tipo es muy atractivo y en principio piensa, ¿cómo? Se está fijando en mí.
Abre el ascensor y sale disparada. Y por más que quiera evitarlo, el enemigo en las noches le pone, fíjate que gusta de ti, y es tremendo muchacho, deberías darte gusto. ¿Qué tal con el barrigón ese que tienes al lado que a veces ni siquiera ya te mira? Mira quién te está mirando. Ella pelea con eso y desecha finalmente de su corazón esos pensamientos. Pasa el tiempo y ella ya supera la situación de cualquier tentación o cualquier cosa, vuelve a estar íntegra en sus valores de familia, como mujer, madre de hogar, cabeza de hogar, y con el tiempo su amiga de enfrente cae en adulterio. Y el adulterio no lo descubre cualquiera, lo descubre su propio hijo adolescente. La encuentra con su amante. Ella, nuestra amiga cristiana, se siente desconsolada por su amiga cristiana de que hubiese caído, pero más desconsolada se siente por la forma como lastimó a su hijo. Porque, digamos, Pedrito, el niño de esta vecina de enfrente, es un niño muy querido por ella, porque ella lo tuvo en sus brazos desde pequeña. Y por más que ella quiera evitar, llena su corazón de resentimiento contra su amiga. Hacérmele eso a Pedrito, sin vergüenza. Coja un tanque de esos grandes, llénolo de agua con hielo y métase ahí y enfríe lo que necesita enfriar de su cuerpo. Pero no haga eso al niño. Pero en una mañana, de esos devocionales que ella hace, el Señor la lleva a esta parte del monte de la predica de Mateo. Y ella recuerda la escena del ascensor. Y recuerda la lucha en su corazón por sacar a este vecino de su cabeza. Y se da cuenta que no tiene ningún derecho a juzgar a su amiga. Claro que sabe que hizo mal, pero ya al día siguiente no atisbará a través de la cortina para verle y pensar mal de ella, sino que abrirá las puertas de su casa, cruzará el pasillo, entrará en la casa de esta mujer, la tomará en sus brazos y le podrá decir las palabras que Jesús le dijo a la adúltera. Mi amada hermana, ni Jesús te dice que ni Él te condena y que vayas y no peques más. Pero eso solo podremos hacer si tenemos clara conciencia de que todos estamos metidos en la misma lucha y no cuando nos creemos mejor o superiores que otros. Y esto creo que es básicamente lo que Jesús quería plasmarnos en este mensaje. Quería plasmarnos, tú fariseo eres estricto en cumplir leyes, tú fariseo eres, mejor dicho, pero olvídate de una cosa, que delante de Dios nunca podrás cumplir la ley en la cabalidad que Dios exige. Muchos de nosotros tenemos largas luchas con el pecado en nuestro corazón. Pero entonces, ¿debo yo acaso inferir que Jesús me está diciendo que debo entregarme al pecado? ¿No pelear ni buscar separarme de él? Los versos 29 y 30, aquellos que hablan de que saque mi ojo y corte mi brazo, buscan alejarnos de esta conclusión errónea. Ahora bien, podríamos pensar, ¿me sirve de algo sacarme los ojos? Digamos, yo soy un varón de 30, 35 años, tengo mis niveles de testosterona al pegue, porque Dios ha determinado que esa es la edad en que yo los tenga, pues, y como los tengo que tener, eso no es del diablo, eso es de Dios, pero no domino mi ímpetu ni mi deseo, y veo aquí, veo allá, y el ojo se me va, y aquello, ¿qué ganaría yo sacándome el ojo? ¿Acaso las imágenes de todas esas mujeres que yo vi en múltiples cosas que nuestra sociedad sexualizada nos puede dar, van a desaparecer de mi mente? No, volverán a mi mente. El solo escuchar la voz de una de ellas me traerá a la mente. Luego, es claro que Jesús no estaba diciendo eso para que fuese una situación literal. Lo que Jesús nos quería decir es, pero no te duermas, haz todo lo máximo, lo que más hizo una figura que es la hipérbole, una exageración para decir, no dejes de hacer hasta lo que tú puedas para correr lejos del pecado, tal como hizo José, tal como hizo José.
cómo correr y huir del pecado, porque permanecer en eso, permanecer en que, bueno, yo podría concluir, entonces lo que pasa es que hay un adulterio físico y hay un adulterio espiritual, cuando realmente lo tengo en mi mente, está aquí en mi mente. Entonces, como no lo he hecho físicamente, estoy bien. No, porque si yo permito, como dicen que dijo Lutero, ¿cierto? Si yo permito que las aves vengan y hagan nido en mi cabeza, me hacen un daño, pero si las espanto, no harán nido en mi cabeza. Entonces, nosotros debemos tener en claro que debemos apartarnos de ellos, pero que siempre vamos a tener una lucha. En las epístolas del apóstol Pablo, Jesús nos deja claramente especificado que los adúlteros, y por supuesto hablaba de los que cometían tanto el pecado físico como el espiritual, no van a ver el reino de Dios. Pero tal como en el ejemplo de José que mencionaba mi esposa, es importante huir físicamente, pero también en nuestra mente, de ese azote de los pecados sexuales que sin lugar a dudas son pecados de muerte. En el libro de Jacobo se nos advierte algo precisamente de esto, del hecho de permitir jugar en nuestra mente con cosas que a Dios no le agradan. El libro de Jacobo, en el capítulo 1, en el verso 13, o el libro de Santiago, pues en la Biblia de ustedes, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga, yo soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. De manera que claramente nos están dando una advertencia de que debemos alejar esos pajaritos peligrosos de nuestra cabeza, porque esos son los previos que necesitamos para que el enemigo pueda inocularnos su veneno del pecado otra vez en nuestra vida, de pecado de muerte. Pero volvamos al punto central. ¿Cómo manejamos la culpa en nuestra vida cristiana? Porque si bien mi esposa el domingo pasado trataba de cuando somos como indolentes, ¿verdad? Como que ya, ahora queremos ver el caso contrario, cuando somos conscientes de que si hay un mal, pero que ese mal me puede castigar, me puede alejar en mi relación con Dios. El pastor Wilkerson nos dejó, estando él en vida, una enseñanza que él llamó el Dios que perdona. Y él decía en esta enseñanza lo siguiente: en este momento puede que estés librando una guerra perdida contra algún tipo de tentación. Cualquiera que sea tu lucha, has decidido no huir del Señor. Te niegas a entregarte a las garras del pecado. Por el contrario, has tomado la palabra de Dios en serio. Sin embargo, como David, te has cansado. Ahora has llegado a un punto en el que te sientes absolutamente impotente. El enemigo te está inundando con desesperación y mentiras. Tu prueba puede volverse aún más desconcertante e inexplicable, pero quiero que sepas que no importa por lo que estás pasando, el Espíritu Santo quiere revelarte lo que dice en Miqueas 7 del 18 al 19. Miqueas 7 del 18 al 19, ¿qué nos dice? Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Todos nuestros pecados, dice la palabra. Miqueas 7 del 18 al 19. Continúa diciendo el pastor Wilkerson: ¿cómo se distingue nuestro Señor de todos los demás dioses adorados en todo el mundo?
Por supuesto, sabemos que nuestro Dios está por encima de todos los demás. Es diferente en todo sentido. Pero una forma clara en que sabemos que el Señor se distingue de los demás es por su nombre, el Dios que perdona. La Escritura revela a nuestro Señor como el Dios que perdona, el único Dios que tiene el poder de perdonar el pecado. Vemos este nombre de Dios confirmado en la Escritura de Nehemías 9:17, donde nos dice la palabra: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Versículo precioso. Nehemías 9:17. Y es mucho más precioso. No he hecho el estudio de la palabra, pero estoy casi seguro que esa palabra piadoso ahí es otro canum. Y entonces sabemos ya que no estamos hablando de clemente y piadoso, está hablando de clemente, estaría hablando de clemente y lleno de gracia, que es mucho mejor para nosotros, donde cubre el total de las cosas que Él tiene para nosotros. Perdona mis pecados con su misericordia y me da bendiciones con su gracia que yo no merezco. Continúa el pastor Wilkerson diciéndonos: Moisés le pidió al Señor una revelación de su gloria. No se le permitió ver el rostro de Dios, pero el Señor le reveló su gloria a Moisés a través de una revelación de su nombre, que está en Éxodo 34, 6 y 7, el pasaje que escogimos para esta enseñanza. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y continúa diciendo, David nos da la misma descripción hebrea de Dios al escribir en el Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. De manera que nuestro Dios no nos abandona en nuestras luchas. Él está listo para perdonar y traernos de vuelta a Él. En conclusión, no nos desanimemos por nuestras luchas. El pecado siempre estará a la vuelta de nosotros. No tenemos otra opción. Pero no dejemos de pelear la buena batalla de la fe. Es imposible mientras estemos en esta vida que el pecado no nos toque. Aún el apóstol Pablo debió de escribir sobre sus luchas. Está en Romanos 7, del 7 a 25. Un pasaje que en la Reina Valera lo titulan El pecado que mora en mí. Y el apóstol Pablo nos dejó esta escritura que comienza en el verso 7, diciendo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pero sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿qué es bueno? Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y continúa en el 14 diciéndonos el apóstol: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, oiga bien, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Escuche bien y meditemos en esto. Romanos 7. Estamos hablando de Romanos 7. Vamos por el verso 18. En el 19 nos dice, pero que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y concluye con esta frase terrible: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y pareciera que uno diría que aquí queda el asunto como que cerrado de una forma dura, pero en el capítulo 8 el apóstol nos da la salida que el Espíritu Santo le muestra. En Romanos 8, del 1 al 6, podemos leer la conclusión de cómo él nos dice que debemos estar siempre en lucha con esta condición de la lucha de nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿no? Nos dice a partir del verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, escuche esto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Esa frase es importante que la veamos con mucha atención. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Yo me acuerdo mucho que cuando en mi bachillerato en algún momento nos dieron unas materias que tenían que ver algo con el tema de las leyes en Colombia y todo esto. No sé, los abogados me perdonarán, creo que había unos códigos que se llaman códigos comentados. No sé si todavía eso existe, pero en esos códigos uno encontraba algo muy interesante, era que explicaba el porqué, la razón de la ley. Y cuando yo comencé a entender qué era lo que Pablo quería dar a entender de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, entendía que el Sermón del Monte es el código comentado de la ley mosaica. Muestra el trasvés de lo que está detrás de aquella ley que se impuso en este momento. Y que ese código comentado de Jesús nos mostraba realmente la puerta de vida que la ley mosaica no nos podía mostrar. Porque la ley mosaica, ¿qué nos decía? Si adulteras, mueres. Si robas, mueres. Si haces esto, mueres. Y si cumples con todo esto, no nos decía tienes la vida eterna. Y el Señor no lo podía decir porque sabía que no podía ofrecer la vida eterna. Decía, te irá bien en todo lo que hagas y tendrás muchos bienes y tus hijas y tus hijos. Nos prometía cosas en esta tierra. Pero no nos podía decir, y si cumplieres, tendrás la vida eterna. Pero Jesús sí pudo venir a decirnos, con su código comentado de la ley, yo tengo la forma de que obtengas la vida eterna. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo aquí con gozo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el verso 3 continúa, porque lo que era imposible para la ley, como ya lo hemos comentado, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. De manera que tengamos presente, nuestras luchas nunca van a fenecer, nuestras luchas nunca van a acabar.
Pero tenemos un Dios grande que nos ha dicho que Él es misericordioso y lleno de gracia para con nosotros. Que en ninguna manera quiere decir que agotemos el punto, ¿verdad? Que estemos reincidiendo y reincidiendo en eso, sino que pidamos al Señor la fortaleza, como dice el apóstol, para escapar de ello. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un periodo precioso que muchos de los del Antiguo Testamento, ¿cuánto no daría Jeremías? Daría sus 2 ojos, daría sus brazos, que iría a quedar apenas con los troncos, por poder presenciar por un segundo estos tiempos de gloria que nosotros vivimos, los tiempos de la gracia. Ellos no vivieron bajo los tiempos de la gracia, ellos vivieron bajo los tiempos de la ley, que no tenía como prometer salvación. Solo te decía que si hacías esto morías. Y lo más te decía que bueno, que si lo cumpliste, bueno, todo te hará bien, pero no te podía decir, eres salvo. Pero Jesús lo dijo hasta la saciedad. Cuando se acercaba a los enfermos, le decía, eres sano, le decía, eres salvo, porque has creído en mí, eres salvo. Y lo usó hasta enfáticamente, y después de resucitado y ascendido al cielo, buscó a nada más y a nada menos que un fariseo de fariseos, uno que se enorgullecía del cumplimiento de la ley, para revelarnos su doctrina de la gracia. Aleluya. Como para que nos quede duda, de que eso sí es así. Es como si usted viera al líder de Al Qaeda en estos días convertirse al judaísmo, ir a predicar en Jerusalén al judaísmo. Eso es lo que Jesús hizo con Pablo, al traerlo del fariseísmo y llevarlo a predicar la doctrina de la gracia, que fue difícil de asimilar para muchos de sus apóstoles que habían estado con él en un comienzo. Pero es lo que usted y yo tenemos hoy para la gloria y honra de Dios.